amigos, mi nombre es Iván Ramírez. Bienvenidos a su programa En la Boca del Lobo en Japón. Bueno, pues a mediados de octubre, nuestro doctor Carlos Aquino, especialista en economía asiática, estuvo llegando nuevamente a Shanghái, a la hermana República de China, a dictar una conferencia. Estuvo como invitado representando a nuestro Perú y allí estuvieron presentes economistas de todo el mundo y desde luego los países asiáticos en primera fila. ¿Qué tema fue a disertar Carlos Aquino? Fue a sustentar una vez más la necesidad que tiene nuestro Perú de dar cumplimiento a ese acuerdo firmado por el actual gobierno peruano y que consiste en la construcción de un tren que atraviese toda la Amazonía, que venga por Brasil y llegue hasta el Perú para poder pues sacar del desarrollo a nuestro país. Y el doctor Carlos Aquino sustentó diciendo pues de que después de la guerra con Chile nuestro país se quebró económicamente y desde esa vez no hubo otra oportunidad hasta hoy para poder desarrollarlo desde su región más atrasada y que está llena de recursos naturales. Eso nos contó el doctor Carlos Aquino hace muy poco en una entrevista, y en esta coyuntura que vive nuestro país, desde luego electoral, es casi un acto de dejar constancia de su parte en representación de los científicos sociales, que son los que rediseñan muchas veces las políticas que se van a ejecutar, y ha dejado constancia de lo que no se debe postergar más en el próximo gobierno que salga elegido en nuestro Perú, y que esa obra que nos sacará del atraso en que está sumido nuestra Amazonía, nuestra sierra fundamentalmente, y por supuesto la costa y todo el Perú, va a significar un gran paso de recuperación económica. Ahora sí, no los hago esperar más y los dejo con el profesor Carlos Aquino. ¿Cómo estamos, amigos? Hoy 28 de noviembre del año 2015 estamos en contacto directo con el Perú. Estamos con el doctor Carlos Aquino, a quien le damos la bienvenida después de muchísimo tiempo. Buenos días, doctor Carlos Aquino. Hola, Iván, ¿cómo está? Caramba, aquí en este momento conectados con usted. Nos hemos enterado por sus informes a través de esta página virtual, caramba, de que ha estado en China y que ha estado dando una conferencia, está representando a nuestro Perú. Pero antes de eso, queremos decirle a nuestros televidentes de que pues el profesor Carlos Aquino es uno de los pocos cuadros profesionales en el campo de la economía que estuvo acá en Japón a mediados de la década del 80, si no nos equivocamos, y llegó aquí para doctorarse en economía asiática, y además ha sido el primer peruano que juramentó como traductor oficial del idioma japonés aquí en Japón. ¿No es cierto, doctor Carlos Aquino? Y usted nos puede ayudar un poco para que nuestros televidentes sepan qué otros logros consiguió en esos primeros años cuando llegó a Japón. Bueno, sí, efectivamente, yo estuve en Japón becado desde 1985 hasta 1992 en la Universidad de Kobe, una beca del gobierno japonés que hemos ya hablado otras veces, sí. Es la beca más completa en el mundo porque cubre todos los costos. Ajá. Y estudié sí una maestría y un doctorado, ¿no? Mi especialidad es economía internacional, desarrollo económico, economía asiática, ¿no? Y estuve 7 años en la Universidad de Kobe, pero me quedé un año más trabajando en la Fundación Internacional de Nagoya, y después de 8 años regresé al Perú, ¿no? Y ese tiempo que pasé por allá me permitió obtener aquí en el Perú, ¿no? Fui el primer traductor público juramentado del idioma japonés desde el 94 y hasta el 2001 fui el único, ¿no? Ahora ya somos 6 en realidad, ¿no? Pero en ese momento era el único. Y bueno, el estudiar en Japón me ha brindado la oportunidad de viajar y conocer en una época donde
casi no se conocía del Asia, pues ahora hay mucho interés en China, Ajá. o otros países, pero en esos años, excepto fuera de Asia, no se sabía la realidad, ¿no? Y aún tenemos pocos investigadores, algo que deberíamos remediar, porque así es una región que crece y necesitamos más gente que conozca de esa región, ¿no? Así es, doctor Carambas. La última vez que conversamos con usted acerca de sus conferencias, creo que lo encontramos cuando estaba llegando o estaba en Macao, me parece. Así es, ¿no? Sí, 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 sí. y En bueno, noviembre del año pasado estuve en Macao, bueno, primera vez que sí, 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 conocí ese lugar, un lugar increíble. Macao, como comentamos, fue un puerto, bueno, es un puerto que cumplió un ya, rol muy importante en el comercio de Latinoamérica y Asia, China en particular, hace 500 años, ¿no? A través ya, del puerto de Macao, por ejemplo, llegaban muchas mercancías asiáticas desde el siglo XVI, desde ya, 1568 hasta 1810. Al año iban varios barcos desde Acapulco, en México, hasta Manila, llevando de Latinoamérica oro, plata de México, Perú y Bolivia, a ya, cambio de seda, porcelana, té, especias de la China. Entonces ya había un ajá, comercio, y no solo eso, Macao especialmente cumplió el rol de ser el puerto donde llegaron casi todos los inmigrantes chinos, ¿no? Desde 1849 hasta 1872 llegaron 100.000 chinos al así Perú es. y todos prácticamente lo hicieron a través de Macao, ¿no? Entonces es un rol muy importante que cumplió ese puerto y el que ahora también quiere asumirlo como tal, ¿no? Para ponernos un poquito, al día, digamos, en Macao usted estuvo como conferencista acerca de qué tema, doctor. Sí, lo que pasa es que Macao, como sabemos, Macao volvió a China, era una colonia portuguesa, ¿no? Pero a Ya, fines de la década del 90 volvió a China y se está desarrollando, quiere desarrollarse como un centro, pues que otra vez cumple ese rol que tenía pues por 500 años, desde el siglo XVI hasta el siglo ya, XIX, ¿no? Era el enlace por el cual China se comunicaba con Latinoamérica, ¿no? ajá, Entonces participamos en una conferencia donde estuvo también el embajador del Perú en China, Juan Carlos Capuñay, que ha sido embajador, o que fue embajador del Perú en Japón por varios años, gran ya, amigo mío, economista también, sanmarquino ajá, también. muy Entonces bien. estuvimos los dos peruanos ahí y hubo invitados también de varios países sobre el rol, repito, de Macao, que podría tener ahora como enlace entre China y Latinoamérica, ¿no? Ajá. Caramba, doctor, y entonces ahora usted ha estado en China y para los de a pie, doctor. Sí, bueno, ahora estuve en Shanghai, ¿no? No tuve tiempo para otros lugares, estuve en Shanghai desde el 17 de noviembre hasta el 22. Fui porque me invitaron a participar en el sexto Foro Mundial de Estudios sobre China. Fue un evento muy Ajá, grande, sobre reunió a China. 250 académicos de 35 países. Yo fui a Ajá, hablar sobre el proyecto que China tiene, pues, de hacer un tren bioceánico, ¿no? Transatlántico, que une el Pacífico con el Atlántico. Como sabemos, China ajá, compra muchos productos de Brasil, carne, soja, ya, soya, ¿no? ajá, Mineral de hierro, pero esos productos salen por el Atlántico, se van al norte y cruzan por el canal de Panamá. Eso toma mucho tiempo, en realidad, toma mucho costo. Entonces lo que se quiere hacer, China propone hacer un ferrocarril que atraviese el Perú y desemboque en el Pacífico, específicamente en el ajá, puerto de Bayora y Piura. Ya evitaría irse por el canal de Panamá y lo cortaría la ruta. Se estima de que podría abaratar hasta en $30 la tonelada, ¿no?, de productos que salga a través de Brasil. ah, Justamente la próxima semana viene una delegación de chinos para ver eso también. Yo estuve exponiendo en este foro mundial cuáles son las implicancias económicas y geopolíticas de esto. Bueno, para darle las conclusiones, es una gran idea, es un gran proyecto. China ofrece financiarlo y convendría, creo, al Perú, ¿no? Porque el problema con el Perú, ahora yo sepas, ese tren atravesaría la selva peruana, ¿no? Por ajá, ejemplo, la ruta definitiva no se sabe, se va a conocer cuando China entregue el estudio de factibilidad, que va a ser en
marzo del próximo año, ya pronto, pero es probable que vaya por Tarapoto, por ejemplo, por Ucayali, por Amazonas, por Cajamarca y termine en Piura, y en un lugar donde no hay, pues es lamentable. Sabemos que el Perú prácticamente es un país desintegrado, porque para irse a Tarapoto, para irse a Iquitos, se necesita un día y medio, hasta dos, no hay vías directas, ¿no? Claro, si tomas un avión estás en una hora, no hay, justamente esa falencia se quiere remediar con este famoso tren, ¿no? Que de aprobarse el próximo año empezaría su construcción el año 2017 y probablemente termine en 4 o 5 años a un costo de $10.000 millones o más, que lo va a financiar China. Entonces es un proyecto muy interesante, que es necesario hacerlo, uniría a los pueblos, muchos por el país que están, el Perú, que están incomunicados, y podría sacar mucha producción. ¿O cuánta producción existe en la selva que no se conoce en Lima porque es muy caro sacarlo? Pues si no solo traerlos para la costa, las ciudades de la costa peruana, sino también para exportarlo, ¿no? Y eso conllevaría, desde luego, también una política adecuada para preservar el medio ambiente y todo lo que puedan decir los ecologistas. O sea, hay un problema tiempo, ahí. ¿No? Bueno, existe la tecnología, ¿no? Ajá. Se ha hecho trenes atravesando la selva, atravesando los Andes en muchos, o las montañas en muchos lugares del mundo. Entonces la tecnología existe. Obviamente el estudio tiene que considerar, minimizar o eliminar cualquier daño al medio ambiente que pudiera ocasionar. Eso existe, y si hay la voluntad política para evitar eso, se evita, no es ningún problema. Sí, pues esto un poco para también tenerle una respuesta a muchísima gente que, bueno, pues hay de todo en nuestro país. Hacen a veces la oposición por oposición y sin ver, caramba, las cosas reales como son, ¿no? Y a veces hay ese problema. Y carambas, y este proyecto chino, digamos, ha estado pendiente desde hace varios años, doctor, ¿o es nuevo? Bueno, ¿Quién lo propuso? ¿Cómo la sale? idea de hacer un tren que una el Atlántico y el Pacífico y no irse por el canal de Panamá es una cosa increíble, ¿no? O sea, hay que irse al norte, cruzar por Panamá. Ha estado presente hace algunos años. Por ejemplo, Argentina y Chile querían hacer un tren para comunicarse, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora existe una carretera que cruza desde Argentina, los Andes, hasta Chile, pero el problema es que eso en invierno, o sea, la carretera se cierra porque nieva bastante, ¿no? En cambio, si se haría un tren en el norte, en el Perú no nieva, pues así que entonces eso podría hacer que las mercancías circulen las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, ya existen estas ideas, pero esto se concretó cuando el año pasado el presidente Xi Jinping chino estuvo por acá y ya se firmó en mayo, cuando estuvo el primer ministro chino Li Keqiang, estuvo en mayo en Brasil, en Perú. O sea, ya se firmó el convenio, y repito, para marzo del próximo año China presentará el proyecto costo-beneficio, conviene o no hacerlo. El Perú y Brasil por su parte presentarán el estudio de impacto ambiental, va a haber daños al medio ambiente, si va a haber cómo remediarlos estos. Entonces es un proyecto de algunos años atrás, pero que ya se va a cristalizar. Y cuando usted disertó, profesor, ¿cuál fue el recibimiento? ¿Qué le preguntaron, el auditorio? Claro, el resto de, sí, ¿cómo fue? Primero, como comentamos, el Perú necesita los trenes, ¿no? En realidad es interesante esto de los trenes en el Perú, ¿eh? Miren, el Perú es increíble. El Perú en 1852 empezó a hacer el primer tren en Latinoamérica, el tren que unía Lima, el Callao. O sea, no había, Japón recién empezó a hacer sus trenes cuando Japón se abre al mundo hacia 1870. O sea, el Perú construyó el primer tren antes que Japón, imagínense. Y hacia 1870 el Perú empezó a construir ese famoso tren que va de Lima a Loroya, ¿no? Entonces, imagínense, ya había, o sea, hace 140 años ya había la tecnología para hacer trenes que cruzaran los Andes, y hasta ahora se utiliza ese tren. De hecho, la única vía que comunica a Lima con Huancayo, aparte de la carretera central, es este tren que atraviesa La Oroya, atraviesa Ticlio, que fue hasta hace 5 años el tren más alto del mundo, ¿no? Porque atraviesa La Oroya por Ticlio por 4.700 metros. Ahora los chinos hicieron un tren que va al Tíbet, que es más alto. Pero ya existía esto en el Perú. ¿Pero qué pasó? O sea, hacia 1879 había trenes en el Perú que iba de Lima al Callao, de Lima a Huancayo. En el norte había por Chiclayo, por Piura, en el sur había por Ica, había en Cusco. ¿Pero qué pasó? O sea, hace 140 años
el Perú ya tenía más o menos un sistema de trenes en varios lugares del país. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, en 1879 empezó la guerra con Chile y la guerra con Chile destruyó pues toda esa vía férrea. De hecho, se dice que los chilenos destruyeron toda la vía férrea porque querían quebrar económicamente al Perú, y de hecho lo lograron, ¿verdad? Lo lamentable es que, terminada la guerra, prácticamente no se hizo poco para reconstruir esta infraestructura. Ahora, por ejemplo, los únicos trenes que tiene el Perú es este tren de La Oroya, Lima-La Oroya que tenemos. También hay un tren que en los últimos años se ha rehabilitado, por ejemplo, de Arequipa a Cusco, a Puno, que existe, pero son muy pocos. Pues sabemos la historia de Japón, la historia de Rusia, la historia de Estados Unidos, la historia de Europa, lo dice que los trenes son parte vital para el desarrollo de un país. Y justamente una de las razones por las que Perú no se desarrolla, porque no tiene infraestructura de transporte. Pues. Ahora, muchos de los trenes que hay en el Perú solo moviliza carga nada más. ¿Sí? En Japón, por ejemplo, es un ejemplo, la gente se moviliza por los trenes, ¿no? En Europa también. Entonces, es una carencia realmente grande que tiene el Perú en el tema de infraestructura. Entonces, la propuesta china es muy interesante. Entonces, hablamos sobre ese impacto. Claro, en China hay mucho interés, ¿no? Los chinos quieren financiar el tren, primero porque tienen plata, segundo porque tienen la tecnología, y tercero porque a los chinos les conviene, pues ya hemos dicho, ¿no? Sí, pues. La carga saldría más barata desde Brasil a China por el tren que trayéndolo o llevándolo hasta ahora por el canal de Panamá. Carambas, doctor, lo que usted dice es una cosa que nos dejó impactados en este momento, porque vea usted, después de la guerra con Chile, se nos está presentando una oportunidad como es este proyecto, y porque no lo ha habido en tantísimos años, no ha habido nada, dice usted, ¿no? Carambas, entonces esto nos debe un poco llamar a la reflexión profunda para poder entender esta propuesta que se nos presenta ahora, ¿no? Y dar ese gran salto realmente para el Perú y su desarrollo y salir de todo este atraso en que estamos, claro, profesor. El tren podría ayudarnos a nosotros mucho. Ahora, hay un tema muy interesante, ¿no? No es suficiente el tren. ¿Qué pasa si tenemos el tren y lo único que va a servir el tren es para sacar las materias primas de Brasil a China y nosotros vamos a quedar mirando? Entonces la otra tarea es desarrollar los productos, las industrias que puedan producir los bienes que puedan venderse a China, ¿no? El Perú tiene un comercio muy importante con China. China es el primer socio comercial del Perú. China es desde hace 4 años el primer destino de las exportaciones peruanas, y el año pasado China se convirtió también en la principal fuente donde compramos los productos importados. Entonces China es un gran socio comercial, pero todavía el 95% de lo que vendemos a China como a Japón es materia prima, ¿no? ¿Qué le vendemos a China, a Japón? Principalmente cobre, hierro, harina y pescado. Entonces la tarea es lograr vender otros productos. Por eso necesita obviamente que produzcamos esos productos que nosotros querramos. No solo eso, la construcción del tren, este tren que va a demorar 4 o 5 años, que se van a invertir más de 10 mil millones de dólares, es una gran oportunidad para aumentar el empleo. No solo eso, imagínense, ¿quién va a hacer esos rieles? ¿Quién podrían hacer esos vagones? Entonces la industria nacional también podría reactivarse. Entonces es una gran oportunidad, pero obviamente tenemos que sacarle ventaja, porque si no va a ser otra oportunidad desperdiciada, ¿no? La oportunidad está ahí, pero es cuestión de que nosotros entonces aprovechemos esta, ¿no? Caramba, si los candidatos a ser presidentes el otro año, doctor, ya saben, ya lo han escuchado, carambas, el consejo suyo, y que algo tendrán que decir, doctor, en lo que restan de estos meses que restan. La idea está ahí, el proyecto se va a hacer, hay el interés de los gobiernos por hacer, entonces lo que resta es aprovecharlo, ¿no? Otra cosa que tendríamos que decir es, obviamente, no solo la tecnología está ahí, sino necesitamos pues la mano de obra calificada, ¿no? Porque ¿cómo vamos a poder graduarnos de solo producir materias primas a productos con valor agregado a industria? Eso significa pues tener obreros calificados, significa tener ingenieros, significa tener un pool desafío, doctor, profesionales, ¿no? Que pueda justamente hacer productos con valor agregado, y eso implica pues lo que ya hemos hablado muchas veces en tu programa, tener más profesionales que se vayan a estudiar más al extranjero, a Japón, a China, a Corea, que ofrece la tecnología que está en avanzada, ¿no? Que está en la frontera de la innovación. Entonces esa es la tarea pues que nos queda a nosotros, ¿no?
Carambas, doctor, realmente con esta conversación, usted está dejando constancia de su preocupación ante toda la comunidad peruana, aquí y en nuestro país, doctor Carambas, porque en honor a la verdad hay que decir que usted pues es uno de los poquísimos, y si no es por exagerar, creo que es el solitario economista que está por el Perú recorriendo todo el Asia. Yo no sé si hay otro colega suyo que lo acompaña o que alterna, pero hasta donde sabemos, usted es el representante nato que conoce cómo funciona la economía y cómo el Asia se abre a los países de América del Sur y cómo carambas estamos ahora. Doctor, nosotros le agradecemos estos minutos de su agenda y creo que esta conversación, como vuelvo a repetir, deja constancia de su preocupación suya y que debemos tomar en cuenta todos, desde el pequeño negociante que está saliendo aquí en Japón o en el Perú, hasta los candidatos a ser pues gobernantes del Perú y que tomen este proyecto como suyo y lo hagan. Y que no se postergue o que no nos encontremos con alguna justificación de que no, que pasó esto, que sí, que así. ¿No es cierto, doctor? Sí, pues bueno, tú eres testigo, Iván, sí. Hace ya varios años que conversamos, sí. Siempre ponemos el ejemplo de Asia, ¿no? Como sí. Asia hace 40, 50 años era más pobre que nosotros y cómo han podido avanzar justamente a través del aprendizaje de la tecnología, sí, pues. A través de la inversión en la educación, que es muy importante. Entonces, sí, pues. Ojalá pues el Perú pueda seguir ese ejemplo y esperemos pues, que un nuevo gobierno justamente se aproveche más esta relación. Yo siempre digo, tenemos una relación muy importante con China, con Japón, con Corea, pero no lo aprovechamos totalmente. No solo le vendemos materias primas, podemos hacer muchas cosas más, vender productos con valor agregado, hacer más inversión no solo en la extracción de materias primas, sino en infraestructura, en muchos sectores más, traer turismo por acá, pero claro, eso requiere un esfuerzo del Perú por conocer más estos países, por eso me alegro y te felicito que tú puedas ser tribuna pues para que se pueda exponer estos temas, ¿no? Sí, gracias, caramba. Más bien, Iván, como siempre. Sí. Bueno, doctor Caramba, muchísimas gracias por esta conversación y lo comprometemos para seguir conversando más adelante, doctor. Claro que sí, coordinamos una próxima fecha. Bien, doctor, muchísimas gracias, suerte y cuídese. Bueno, en el Perú hay que siempre decirle a usted, siempre le escribimos, por favor, cuide su seguridad personal. Esperamos que esto cambie el otro año. Bueno. Muchísimas gracias, doctor, hasta cualquier momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció la disertación del doctor Carlos Aquino? Prácticamente lo que ha hecho no es sino dejar constancia de las tareas que tiene pues nuestra sociedad, empezando por su clase política. El próximo gobernante debe construir sí o sí este gran ferrocarril e invertir y darle esa oportunidad a nuestro país de recuperarse. Como ya hemos dicho muchas veces, por citar un ejemplo, en nuestra selva, allá en Ayacucho, 100 plátanos cuestan 3 soles. ¿Y cuánto es 3 soles? Digamos, 100 yenes aquí en Japón. O que un kilo de café recién bajado del árbol cuesta 6 soles. ¿Y cuánto es aquí en Japón? Son 200 yenes. Un kilo. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría traer todo ese producto acá a Japón y a los países del Asia? Realmente daríamos un gran paso, amigas y amigos, y este tema da para seguir comentándolo y trabajándolo de ahora en adelante. Bueno, pues ahora sí, tengo que saludar a la Revista Latina, quien nos ha enviado su edición de diciembre, de cierre de fin de año, y nosotros queremos dar las gracias a la directora, la compatriota Roxana Hipposhiro. Hola Roxana, muchísimas gracias por todo este año y por todos los números que nos has enviado, carambas, y donde hay brillantes expositores que trabajan mes a mes, día a día, y realmente ha sido un año más de triunfo para la Revista Latina y la consecución de sus fines para los que fue creado. Nosotros, carambas, vayan nuestras felicitaciones a todos los que hacen posible la circulación de Revista Latina, a todo el equipo directivo, los colaboradores, y carambas, deseamos que el próximo año sea muchísimo mejor que este año. Bueno, pues ahora sí, ya el sol nos dejó y tenemos que despedirnos, y seguiremos, por supuesto, comentando lo que hay por este mes en la Revista Latina. Ahora sí me tengo que despedir porque tenemos que hoy trabajar en el turno nocturno. Amigas y amigos, ahora sí me despido. Sayonara.